La desmalvinización. Desde hace más de 40 años, a partir de la derrota y el fin de la desmalvinización. Desde hace más de 40 años, a partir de la derrota y el fin de la Guerra de Malvinas en 1982, se instaló en la Argentina un discurso conocido como desmalvinización. Este proceso, impulsado tanto por el Estado como por los medios de comunicación, fue construyendo en el imaginario social la idea de que enfrentarse a las potencias imperialistas era imposible. Como consecuencia, se buscó dejar de lado el conflicto, reducir su presencia en el débito público y evitar una reflexión profunda sobre sus causas y consecuencias. Además, la desmalvinización no solo implicó un cambio en la reforma de interpretar la guerra, sino también en el lugar que ocuparon los excombatientes dentro de la sociedad. Muchos de ellos fueron silenciados, invisibilizados o marginados durante años, lo que generó una deuda social y moral que aún continúa siendo tema de debate. De esta manera, la memoria sobre las Malvinas quedó marcada por tensiones entre el olvido y el reconocimiento. A lo largo del tiempo, distintos gobiernos democráticos adoptaron diversas posturas frente a esta cuestión, combinando discursos de reclamo soberano con políticas orientadas a la negociación internacional. Sin embargo, en muchos casos, estas políticas contribuyeron a sostener ciertos aspectos de la desmalvinización. Por ello, analizar este proceso permite comprender no solo la evolución del reclamo por las islas, sino también su importancia dentro de la identidad nacional argentina. Así comenzó el proceso de desmalvinización, que influyó profundamente en la forma en la que la sociedad argentina percibe la guerra y sus consecuencias. La política desmalvinizadora comenzó tras la rendición argentina frente a las fuerzas británicas. Luego de la caída de la junta militar encabezada por Galtieri, Anaya y Lamidoso, asumió Reinaldo Vignone como último presidente militar. Su gobierno buscó recomponer las relaciones con las potencias extranjeras, priorizando una imagen de normalización y estabilidad hacia el exterior, lo que llevó a evitar cualquier conflicto o debate que pudiera reabrir tensiones derivadas de la guerra. En este contexto, se optó por reducir la visibilidad del tema Malvinas en el ámbito público, dejando de lado discusiones profundas sobre lo ocurrido. El silencio no solo fue político, sino también social. Se promovió una especie de olvido colectivo, donde hablar de la guerra resultaba incómodo o incluso desalentado. Esta actitud contribuyó a que la cuestión quedara relegada a un segundo plano. A la par, los excombatientes fueron silenciados y marginados, ya que no se generaron espacios para que pudieran expresar sus experiencias ni recibir el reconocimiento correspondiente. Sus testimonios quedaron opacados, mientras que las voces oficiales continuaron en manos de los altos mandos militares, que controlaban el relato sobre el conflicto y evitaban cuestionamientos más amplios. De este modo, se consolidó una narrativa limitada que dejó fuera muchas de las vivencias reales de quienes participaron en la guerra. Además, este proceso de desmalvinización tuvo consecuencias duraderas en la construcción de la memoria colectiva en Argentina. Durante años, la guerra fue tratada como un episodio aislado y vergonzante, más asociado al fracaso de la dictadura que al reclamo histórico de soberanía. Esto generó una desconexión entre la sociedad y los excombatientes,
profundizando su aislamiento y dificultando su reinserción. Con el paso del tiempo, especialmente a partir del retorno de la democracia y el avance de políticas de memoria, verdad y justicia, comenzó a revertirse parcialmente esta situación, dando lugar a un reconocimiento más amplio de los veteranos y a una revalorización del debate sobre Malvinas en la esfera pública. La desmalvinización implicó no solo condenar la acción militar por su carácter confrontativo, sino también reorientar la política exterior hacia una lógica de inserción internacional basada en la cooperación y el respeto al derecho internacional. En este marco, se buscó promover relaciones pacíficas con las grandes potencias, dejando de lado posturas más rígidas o conflictivas que habían caracterizado etapas previas. Al mismo tiempo, se intentó recomponer la imagen de las Fuerzas Armadas dentro del sistema democrático, aunque esto se dio en tensión con las demandas de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, esta línea se tradujo en una política cautelosa respecto de la cuestión Malvinas. Se mantuvo el silencio sobre el informe elaborado tras la guerra, conocido como informe Rattenbach, evitando así profundizar públicamente en las responsabilidades militares del conflicto. A su vez, se reforzó esta postura mediante declaraciones oficiales que calificaron la guerra como una aventura inclasificable, expresión que buscaba marcar distancia respecto de la conducción del conflicto por parte de la dictadura. En el plano diplomático, aunque no se restablecieron relaciones formales con el Reino Unido, se optó por canalizar el reclamo argentino en foros multilaterales, priorizando espacios como organismos internacionales antes que la negociación bilateral directa. De este modo, la cuestión de soberanía quedó en un segundo plano dentro de una estrategia más amplia, que privilegiaba la estabilidad democrática, la normalización de vínculos externos y la reconstrucción de la credibilidad internacional del país. Durante los gobiernos kirchneristas, es decir, bajo las presidencias de Néstor y Cristina, se sostuvo un discurso mucho más crítico frente al colonialismo, especialmente en relación con la situación de las Islas Malvinas. Desde el plano discursivo, Argentina adoptó una postura firme en defensa de su soberanía, denunciando la presencia del Reino Unido como una forma de colonialismo vigente en el siglo XXI y buscando apoyo en organismos internacionales y regionales. Sin embargo, más allá de ese discurso, en la práctica se mantuvieron ciertos acuerdos heredados de gobiernos anteriores, como el Tratado de Madrid firmado en la década del 1990. Este tratado incluía el llamado Paraguas de Soberanía, un mecanismo diplomático que permitía a ambos países avanzar en temas de cooperación, como la pesca, los vuelos o la... Esto generó cierta contradicción. Por un lado, se reforzaba el reclamo soberano en el plano político e internacional, pero por otro, se aceptaban condiciones que implicaban una convivencia con la situación existente. Aún así, durante estos años se buscó fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y limitar algunas actividades británicas, mostrando una actitud más confrontativa en comparación con etapas anteriores. Más adelante, durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo un cambio en el enfoque de la política exterior. Entre estos acuerdos, se destacaron aquellos relacionados con el aumento en la guerra. Si bien estos avances tenían... En este periodo, la estrategia fue más implicada en no insistir con tanta fuerza en el reclamo territorial en cada instancia. Esto marcó una diferencia clara con el kirchnerismo, donde el tema Malvinas tenía un peso simbólico y político mucho más fuerte. En conclusión, tanto durante el kirchnerismo como en el gobierno de Macri se mantuvo, en los hechos, una continuidad en ciertos acuerdos como en el Paraguas de Soberanía. Sin embargo, lo que cambió fue el enfoque. Mientras que uno puso más énfasis en el reclamo político y simbólico, el otro priorizó el acercamiento diplomático y los intereses económicos.
mostrando dos formas distintas de abordar una misma cuestión histórica. Si bien estos acuerdos eran presentados como mecanismo de beneficio mutuo, fueron cuestionados por sectores que consideraban que podían favorecer la consolidación de la presencia británica en la soberanía, que permitía avanzar en acuerdos prácticos sin que ninguna de las partes renunciara formalmente a su posición sobre la soberanía. Esto significó que el reclamo argentino por las Islas Malvinas no desapareció, pero quedó relegado en la agenda diplomática cotidiana, evitando confrontaciones directas con el Reino Unido. Por otro lado, el gobierno de Menem promovió gestos de acercamiento como su visita al Reino Unido en 1998 y declaraciones públicas orientadas a superar el conflicto. Estas acciones buscaron consolidar una relación bilateral más estable, pero también generaron críticas internas, ya que muchos consideraron que se debilitaba. En los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, el tratamiento de la cuestión Malvinas se enmarcó dentro de una política exterior orientada al acercamiento con las potencias occidentales, especialmente con el Reino Unido. En 1990 se restablecieron las relaciones diplomáticas mediante los Acuerdos de Madrid, lo que permitió retomar el diálogo bilateral luego de la guerra de 1982. Sin embargo, este restablecimiento implicó dejar en suspenso el tratamiento directo del reclamo de soberanía, priorizando la normalización de los vínculos entre ambos países. En este contexto, se adoptó una estrategia pragmática que buscó avanzar en aspectos de cooperación sin abordar el conflicto de fondo. Se establecieron acuerdos en el Atlántico Sur relacionados con la pesca y la exploración de recursos naturales, especialmente hidrocarburos, en áreas cercanas a las islas. El actual presidente argentino, Javier Milei, ha manifestado una postura distinta. Si bien sostiene el reclamo histórico de soberanía argentina sobre las islas, ha expresado que la solución debe buscarse exclusivamente por vías diplomáticas, evitando cualquier tipo de confrontación y respetando el derecho internacional. En este sentido, su enfoque se diferencia de etapas anteriores más confrontativas, ya que prioriza el diálogo y la negociación en ámbitos internacionales. Además, Milei ha mostrado una clara cercanía ideológica y política con los países occidentales, especialmente con Estados Unidos y el Reino Unido. Esta orientación forma parte de una estrategia más amplia de inserción internacional, que busca fortalecer relaciones con potencias globales. Sin embargo, esta postura ha generado debates en la sociedad argentina, ya que algunos sectores consideran que podría implicar una continuidad o incluso una profundización de políticas asociadas a la desmalvinización, al poner en segundo plano el reclamo activo de soberanía. Por otro lado, uno de los aspectos más novedosos de su postura es que ha señalado la importancia de tener en cuenta la voluntad de los habitantes en las islas al momento de pensar una posible resolución del conflicto. Este enfoque introduce un cambio significativo respecto a gobiernos anteriores, que tradicionalmente ha rechazado este criterio basándose en que la población actual no es originaria, sino implantada tras la ocupación británica. De este modo, su posición abre un nuevo eje de discusión dentro del debate histórico sobre Malvinas. En conclusión, la desmalvinización ha sido un proceso complejo, prolongado y atravesado por distintos contextos políticos, económicos y sociales. A lo largo del tiempo, los diferentes gobiernos argentinos han adoptado posturas diversas frente a la cuestión Malvinas, que fueron desde enfoques más confrontativos a estrategias más diplomáticas y de acercamiento internacional. Sin embargo, más allá de los cambios en el discurso, en muchos casos se mantuvieron ciertas políticas de fondo, como la priorización de